Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy bien, amados hermanos, de nuevo buenos días a todos. Espero que estemos ya preparados con la Biblia abierta y también con la mente y el corazón. Es muy importante que en esta mañana abramos, como ya dije, no solo la Biblia, sino la mente y el corazón para dejar que la palabra de Dios entre en nosotros y luego permitir que esa palabra crezca en nuestros corazones. Una de las bendiciones más grandes, yo no sé si usted lo piensa de esta forma o lo ha visto así, pero una de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos, si usted se ha puesto a meditar en esto, es la libertad. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, amigos, han tenido la oportunidad de visitar una cárcel. No porque haya cometido algún delito, sino tal vez para visitar a alguna persona, digo, que usted conoce, quizás algún familiar. Yo he tenido la experiencia de ir a la cárcel a visitar personas y también con hermanos que han estado involucrados en ministerios dentro de las cárceles. Y déjenme decirle que las cárceles o la cárcel no es un lugar agradable. De hecho, ¿por qué es que las personas que cometen un delito se les envía a este lugar? Porque es un castigo estar preso. No es algo bonito, no es algo alegre que te digan, te vamos a dar 30 años de cárcel. Incluso aquellos que le dicen, les vamos a dar casa por cárcel. Recientemente, bueno, todavía estamos experimentando algunas secuelas de la pandemia, pero cuando recién empezó la pandemia, que nos confinaron a todos a estar metidos en una casa, hermanos, estar metido en la casa sin poder salir es un tremendo castigo. Entonces, esto me lleva a mí a concluir que estar en una cárcel es de las cosas más feas que hay, y me lleva también a concluir que la libertad es una de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos. Hoy nos gozamos de vivir en un país el cual es libre, y esta libertad que disfrutamos muchos no la gozan otros. Por ejemplo, los que están en la armada, ¿no? Que son enviados a combatir, a pelear, a luchar porque cada uno de los habitantes de este país tengan libertad. Sin embargo, hermanos, muchas personas viven allá afuera y creen que tienen libertad, creen que están experimentando la libertad, pero hay muchas personas allá afuera, hay muchas personas en este mundo que dicen, soy libres, pero no se dan cuenta de que realmente están en esclavitud, que son esclavos de sus pecados, que son esclavos del diablo y de sus artimañas. La libertad que nosotros los cristianos gozamos es verdadera. La libertad que nosotros los cristianos vivimos y disfrutamos es más grande que cualquier otra libertad que el mundo crea tener o que el mundo pueda ofrecer. Muchos de nuestros países tienen un día específico, incluso acá en los Estados Unidos, el 4 de julio se celebra el Día de la Independencia. Pero el cristiano no celebra un día en el cual fue libre. El cristiano debe vivir en libertad. Y es prácticamente, mis amados hermanos, de lo que quiero hablarles en esta mañana. Hemos sido libertados para vivir o para ser libres. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo le dice a los hermanos en Galacia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Palabra del Señor. Mis amados hermanos, en esta mañana quiero compartir algunos puntos importantes, no solo de este texto, sino que todos necesitamos recordar.
Porque si usted me está escuchando y usted es cristiano, si usted me está escuchando y usted se considera a sí mismo un hijo de Dios, usted tiene que decir con toda propiedad, soy verdaderamente libre. Pero si usted me está escuchando en esta mañana y aún no está en Cristo, déjeme decirle que no importa lo que usted crea. Si usted no está en Cristo, usted no tiene libertad. Si usted no está en Cristo, usted es esclavo. Porque Pablo dice en el versículo 1 de Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo, subraye por favor esa palabra, con que Cristo nos hizo libres. El primer punto que quiero que veamos en esta mañana es que la libertad verdadera solamente la encontramos en Cristo Jesús. ¿Alguien me está escuchando? Fuera de Cristo no podemos tener libertad jamás. Esta libertad se encuentra entonces en la persona de Cristo Jesús. Él mismo es la fuente de esta libertad. ¿Cuál es la falacia? ¿Cuál es el chiste que encontramos hoy en día? Que el mundo dice, yo soy libre. Mucha gente que está allá afuera sigue diciendo, yo soy libre. Y por tanto tengo la libertad de hacer lo que me da. Termine la frase por favor conmigo. Tengo la libertad de hacer lo que me da la gana. Fíjese cómo el mundo ve la libertad. Yo soy libre, puedo hacer lo que me da la gana. Si yo quiero beber, bebo. Si yo quiero bailar, bailo. Si yo quiero fumar, fumo. Si yo me quiero tatuar, me tatúo. Si yo quiero abortar, yo aborto, porque es mi derecho. Yo soy libre de escoger, de hacer con mi vida lo que me da la gana. Esa es la falacia que el mundo nos vende. Somos libres y esa libertad es como si fuera un permiso para hacer con nuestra, que por cierto no es nuestra, es del Señor, nuestra vida, dicen algunos, es mi vida, no se meta en mi vida, y esa que decimos nuestra, no es nuestra, es del Señor. Pero la gente dice, no se meta en mi vida, porque yo tengo libertad para hacer lo que me da la gana. Cristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Jesús dijo esas palabras, muchos no entendieron lo que Jesús quería decir, y por eso en el versículo 33 de Juan 8 le dicen al Señor, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, verso 34. De cierto, cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sí, esta gente a la cual Jesús les hablaba, ellos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos. Hemos sido libres, somos linaje de Abraham. ¿Cómo dice usted vamos a ser libres? Jesús le dice, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que la libertad que el mundo ve, la libertad que el mundo cree tener es una falacia. Entonces, si yo digo que la libertad la encuentro en Cristo, ¿de qué realmente soy libre? ¿De qué es lo que Cristo me liberta? Este pensamiento no lo entiende el mundo de hoy, pero la palabra de Dios es clara. Fíjense, somos libres de la ley del Antiguo Testamento, como mencioné hace un momento al participar de la ofrenda. No vamos a tener tiempo de considerar todos estos textos, hermanos, que están en la presentación, pero el estudio completo de la carta de Gálatas es increíble, donde se nos muestra cómo Pablo le dice a estos hermanos en Galacia, que por cierto querían volver a las antiguas prácticas del Antiguo Testamento, algo muy parecido a lo que ya estudiamos en la carta a los Hebreos, y Pablo una y otra vez les muestra evidencia a ellos de cómo ellos han sido libertados. Fíjense, en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Va bien, versículo 21. Y quiero leer, vaya, versículo 19 al 21. Porque estos textos son muy importantes. Gálatas 2, 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verso 21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo le dice a estos Gálatas, ustedes se quieren regresar a la antigua ley, ustedes se quieren regresar a la ley de Moisés. Si ustedes ven salvación o esperan tener salvación en la ley de Moisés, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Por demás murió Cristo Jesús. Somos libres de la ley del Antiguo Testamento, pero también somos libres del pecado. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son, o es para aquellos que viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Fíjense, estamos desarrollando el concepto entonces, ¿de qué somos libres? Así como le preguntaron a Jesús. Mucha gente allá afuera hoy en día le parecería absurdo que nosotros vayamos y les prediquemos y les digamos, usted necesita libertad. De seguro nos van a decir, ¿libertad de qué? Si andamos por la calle. Ya yo tengo libertad para hacer lo que quiera. Somos libres del pecado si estamos en Cristo Jesús. Somos libres del temor a la muerte para aquellos que tienen temor a morirse. Cristo nos ha dado la libertad del temor a la muerte, porque sabemos que si Cristo resucitó, nosotros también seremos resucitados. Fíjense, mis amados hermanos, ser libres no significa ser libres de la ley. ¿Qué quiere decir, hermano Cristian? Acabo de decir que somos libres de la ley, pero ahora estoy diciendo que no somos libres de la ley. Cuando usted estudia a profundidad, hermanos, la palabra de Dios, se da cuenta que somos libres de la ley de Moisés, pero ahora estamos bajo otra ley, que es la ley de la fe. ¿Me sigue? Creo que lo hemos estudiado ya en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8. Somos o hemos sido libertados de la ley antigua, que por cierto no nos podía dar salvación. La ley antigua era condenación más bien, pero ahora hemos sido libertados de esa ley para vivir bajo la ley, pero la ley de la fe. Es lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 5. Fíjense, mis amados hermanos, si estamos diciendo que somos libres de algo, ¿no? Hemos sido libertados del pecado, hemos sido libertados de la ley, hemos sido libertados también para algo. Es decir, si hemos salido, por ejemplo, de la esclavitud del pecado, ¿hacia dónde nos quiere llevar el Señor? Fíjense, muchos, una vez más, usan textos como estos, y por eso Pablo le recalca a los Gálatas. Recuerde que el texto base de hoy es Gálatas 5:1, y le dice que debemos estar firmes en la fe, pero también en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero fíjense lo que dice el texto: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muchos piensan hoy en día que ahora somos libres. Sí, somos libres por lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz, y que por tanto ahora podemos hacer lo que queramos, podemos hacer y deshacer, y no importa lo que hagamos, el Señor siempre nos va a salvar. Pablo le dice a estos Gálatas, esta libertad no es una licencia para pecar o usarlo como una ocasión para la carne. Vea el versículo 13. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Si se dan cuenta, que somos libres en Cristo Jesús. Nos ha libertado de nuestros pecados antiguos, pero el mismo Pablo le dice a estos Gálatas, no usen esa libertad para proveer para la carne. Como el mundo piensa, que ellos son libres para hacer con su vida lo que quieren. Somos libres entonces para decir lo que debemos decir. Esta libertad que el Señor nos ha dado es para hablar abiertamente y ampliamente acerca del Evangelio a las demás personas, como dice Marcos 16:15. Yo no puedo decir que soy libre si no predico el Evangelio. Es decir, yo debo agradecer, si quiere usar este término, yo debo agradecer a aquel que me ha liberado, aquel que me dio la libertad. Debo agradecerle de alguna forma. ¿Qué mejor forma que predicando de su palabra para traer más almas a libertad? ¿Me copia? Si nosotros estuviéramos encarcelados, se nos hubiera culpado de algún delito y por tanto nos envían a la cárcel, hubiéramos tenido que contratar a un abogado para que nos ayudara o nos ayude a salir de la cárcel, ¿cierto? Pero los abogados no trabajan gratis y, por cierto, tampoco cobran barato. Pero nosotros tenemos un abogado que murió por nosotros y que gratuitamente continúa defendiéndonos. Porque aunque sabe que somos culpables, esto es lo maravilloso de los abogados, ¿no? Que aunque saben que una persona es culpable, la tienen que defender y poner todas las pruebas para decir que es inocente. Cristo, nuestro abogado, sabe que somos culpables, sin embargo, pelea por nosotros, dio su vida por nosotros y nos hizo libres para que hablemos de estas maravillas a otros. Pero también somos libres no solamente para decir lo que debemos decir, sino para hacer lo que tenemos que hacer. Ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Para qué nos libertó Cristo? ¿Para seguir viviendo como vivíamos antes? ¿O para comenzar a vivir una vida diferente? Si usted estudia Gálatas capítulo 5, el contexto dice que hay en nosotros muchos deseos carnales. Que este cuerpo en el cual vivimos diariamente nos pide hacer cosas que desagradan a Dios. Pero también Dios nos ha dado su espíritu para pelear juntos. Y ese espíritu tiene que producir ese fruto en nuestras vidas. Hemos sido libertados entonces para hablar lo que tenemos que hablar, para hacer lo que tenemos que hacer. Y en términos generales es glorificar a Dios con toda nuestra vida. Este es un texto que yo quisiera que todos memorizáramos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué hemos sido libertados? Para glorificar el nombre de Dios. Hermanos, somos libres. ¿Alguien me está escuchando? Somos libres. No porque el mundo lo dice. No somos como el mundo. O no somos libres como el mundo cree, como el mundo piensa. Porque andamos libremente por las calles o podemos entrar a cualquier lugar. No, somos libres porque estamos en Cristo. Cristo nos libertó. Pero no solamente fuimos libertados de nuestros pecados, y eso únicamente es posible en Cristo, sino que también somos libertados por Cristo. Hay que prestar atención a esas pequeñas palabritas porque no significan lo mismo. Una vez más, parece que estoy redundando, pero no es así, hermanos. Somos libertados, o esta libertad únicamente la encontramos
en Cristo Jesús. Otra vez, no hay atajos, no hay segundas opciones. Si usted realmente quiere ser libre, tiene que acudir a la persona de Cristo Jesús. Pablo le recuerda esto a los Gálatas. Desde el capítulo 1, Pablo empieza a argumentar con ellos. Y en el capítulo 1 les dice: si hay alguien que venga y les predica a ustedes un evangelio diferente del que nosotros les hemos predicado, incluso si es un ángel del cielo que viene con otro mensaje diferente, sea anatema. Porque Pablo comienza a argumentar con ellos. Porque habían personas que estaban ahí predicando otra cosa. Habían otros que estaban hablando acerca de la importancia de seguir cumpliendo la ley antigua, aún siendo cristianos. De seguir practicando la circuncisión, de seguir practicando todo lo que la ley decía. Y Pablo les dice: esto ya pasó. Entiendan que si la salvación la encontramos por medio de la ley de Moisés, Cristo vino a perder el tiempo. La salvación hoy no la encontramos por Buda, la salvación no la encontramos por ningún otro profeta, es en Cristo Jesús. Pero vean, mis amados hermanos, ¿cómo es que somos libertados en Cristo Jesús o por Cristo Jesús? Porque una cosa es decir que Cristo es que nos liberta y aceptar eso como una verdad. ¿Me copio? Si yo le digo a alguien ahí afuera: necesitas tener libertad, y solo Cristo te puede dar libertad. ¿Ok? ¿Cómo es que Cristo me da libertad? Es solamente por creer en Él y aceptarlo como mi Señor, como mi Salvador. Solamente por medio de la sangre de Cristo es que somos libres. Lean conmigo, por favor, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hablando acerca de Cristo Jesús, el escritor dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Por favor, verso 15. Y librar, que es un sustantivo de libertad, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y usted puede seguir leyendo toda la carta a los hebreos, específicamente el capítulo 9, donde se nos dice una y otra vez que es por medio de la sangre de Cristo que nosotros recibimos esa libertad. Pero esa libertad también la recibimos a través de su ley. La ley de Cristo no es lo mismo que la ley de Moisés. La ley de Moisés nos salvaba. Cuando hablo de esto siempre recuerdo esas palabras de Juan el Bautista, cuando vio a Jesús venir hacia él para ser bautizado. Y dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese mismo contexto se nos dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad solamente vienen por medio de la persona de Cristo. Ahora vea cómo Santiago lo describe en el capítulo 1. Este es un texto, hermanos. Usted me dirá a mí: pero hermano, usted nos pide que subrayemos todos los textos. Yo tendría la Biblia llena de colores. Pues no importa, si es como recordamos. Porque yo le quiero sugerir que subraye este versículo. Santiago 1, verso 25. Dice Santiago: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? No se está refiriendo a la ley de Moisés porque no era perfecta.
la ley de fe, la ley de Cristo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es esa ley? La de la libertad. Oh, esta ley de Cristo, esta ley de fe en la cual vivimos ahora, es una ley que me da libertad. Y persevera en ella, no siendo olvidador, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Alguien me está escuchando, hermano? A usted nunca le han dicho, alguien de allá afuera, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ah, usted es de esos que no pueden hacer nada. Usted es de esos que están ahí en esclavitud, atados a lo que la iglesia dice, atados a lo que la palabra, porque los cristianos no pueden hacer nada, están muertos. A mí me han dicho así: ustedes los cristianos están muertos en vida, no hacen nada, no gozan, no disfrutan la vida, no bailan. ¿Verdad que ustedes no bailan? No toman, no se toman algo, no disfrutan. Ellos nos ven a nosotros como si nosotros fuéramos los que estamos atados, los que estamos encarcelados, y ellos son los que tienen libertad, nosotros no. Parece que Cristo nos tiene encarcelados aquí. Vea lo que dice Santiago: el que mira la perfecta ley atentamente, y esta ley es la que nos da libertad, y perseveramos en la obra de esta ley, dice que realmente somos bienaventurados, dichosos, felices, contentos. Ellos no entienden jamás la libertad de Cristo Jesús. No entienden lo que es ser cristiano, que no hay, síganme en este pensamiento, no hay otra vida que sea más linda vivir que la vida en Cristo Jesús. Porque toda la alegría, todo el gozo que ellos disfrutan es momentáneo. Algún día terminará. Pero el que tiene libertad en Cristo gozará de paz, tranquilidad y felicidad por la eternidad. Cristo nos liberta a través de su palabra, es decir, a través de su verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Recuerda hace un momento que le dije: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Cristo. ¿Quién es el único que nos puede dar la verdad? Cristo Jesús. Pero Cristo también nos liberta a través de nuestra obediencia al bautismo. Aquí es donde nos vamos aquí se detuvo la lección de hoy. Porque aquí me voy a quedar por lo menos otros 30 minutos. Porque es la parte que a las personas les cuesta comprender. Estamos estableciendo grandes verdades hoy aquí. 1. La libertad del mundo no es verdadera libertad. 2. Solamente Cristo nos puede dar verdadera libertad. La única libertad está en Cristo, pero de nuevo, yo pregunto, ¿cómo es que Cristo nos da esa libertad? Es nada más decirle: Señor, hazme libre. Sí, te hago libre, ya. ¿Es automático esto? ¿Se recibe esa libertad automáticamente por mencionar una oración? No, yo necesito aceptar esa libertad. Porque Cristo se la ofrece a todo el mundo. ¿Me siguen? Pero no todo el mundo va a recibir esa libertad. Yo necesito aceptarla para luego recibirla. Pero ¿cómo es que la recibo? Vaya conmigo a Romanos. Si usted no ha estudiado Romanos, le sugiero ir a nuestras redes sociales, específicamente YouTube, y encontrará una serie de estudios de la carta a los romanos. Pero en el capítulo 6, en ese capítulo en particular, Pablo desarrolla la idea de esta libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y vea cómo comienza el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él mismo responde: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es claro, mis hermanos, que estos romanos vivían en pecado.
vivían en pecado y querían seguir practicando el pecado, pero hubo un momento en sus vidas que tomaron acción y decidieron no pecar más. Por eso es que Pablo les recuerda en el verso 17, y vamos a leer el 18 también, porque esto es clave. Vean lo que les dice: hermano de Roma, pero gracias a Dios que aunque ustedes querían seguir pecando, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, por favor deténgase conmigo ahí. ¿Qué eran estos romanos? Eran esclavos del pecado. O sea, estaban encarcelados, gozaban de todo menos libertad. Eran esclavos del pecado. Pero doy gracias a Dios, dice Pablo, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo les dice, ustedes decidieron un momento en sus vidas tomar acción. Se dieron cuenta que ustedes eran esclavos del pecado, pero hicieron algo al respecto. ¿Qué fue lo que los romanos hicieron? Obedecieron de corazón una forma de doctrina y se entregaron a ella, a esa forma de doctrina. ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos obedecieron esa forma de doctrina? ¿Qué pasó? Verso 18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Sí ven la diferencia? Eran esclavos del pecado, pero cuando obedecieron esa forma de doctrina, vinieron a ser ahora libertados ¿de qué? Del pecado. Entonces, hay una parte que el ser humano necesita hacer. No todo le corresponde al Señor. Cristo ofrece la libertad, pero yo debo recibirla. ¿Cómo? Y por cierto, lo mismo que hicieron los romanos, es lo mismo que necesitamos hacer hoy en día. ¿Cuál es esa forma de doctrina? En 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, Pablo le dice a los hermanos de Corinto: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual recibisteis, el cual también perseveráis. Y le dice que ese evangelio que él les predicó prácticamente es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Estoy citando literalmente 1 Corintios 1, versículo 1 al 4, 15, 1 al 4. Esa forma de doctrina entonces es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Cómo hicieron los hermanos de Roma para repetir o emular esa forma de doctrina? ¿En qué momento es que una persona emula o repite la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo? ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos en Roma? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿En qué momento es que estos romanos obedecieron esa forma de doctrina? Cuando decidieron morir con Cristo, ser sepultados con Cristo y resucitar con Cristo. ¿Cuándo se produce eso? La única respuesta lógica en el contexto, y Pablo lo dice en varias ocasiones, es a través del bautismo. ¿Me copian, hermanos? ¿Me siguen? Es en el bautismo. Déjenme decirle, y leo para ustedes el verso 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo, verso 9, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Hermanos, amigos, si usted dice en este momento: soy esclavo del pecado, y quiere recibir la libertad del pecado, el único medio es Cristo Jesús.
Pero ese único medio es alcanzable o posible en el momento del bautismo. Yo no necesito ir a otros textos, hermanos, para defender la eficacia del bautismo a aquellos que hoy en día me dicen que solamente la fe es lo que salva al ser humano. Fíjense cómo Pablo de nuevo le dice en el versículo 17 y 18, que ellos eran esclavos. En tan solo 2 versículos le dice una situación que era la que ellos tenían y le dice la nueva situación de ellos. Eran esclavos del pecado, ahora son libres del pecado. ¿Cómo lo hicieron? Por la obediencia. Palabra clave. Obediencia a esa forma de doctrina. Nos quieren seguir vendiendo la idea que la salvación está en Cristo, sí, y acéptelo nada más, pero eso no es así. Dios requiere de mí una parte y esa parte es obediencia. ¿Qué me espera, hermanos? ¿Qué es lo que me espera a mí? ¿Qué es lo que le espera a usted después de que ha obedecido esa forma de doctrina? Y usted decide en obediencia ir a las aguas del bautismo, se bautiza, se sumerge en esas aguas, sale de las aguas como una nueva criatura. ¿Qué le espera a usted después de ahí? Ahora, dicen muchas personas, Cristo me ha perdonado, ahora soy libre y puedo hacer lo que quiero. Salen con esa mentalidad y salen con la mentalidad de que puedo seguir haciendo lo que quiero porque ahora Cristo es que me liberta y no importa lo que yo haga. No. Volvamos a Gálatas 5, que ha sido el texto en esta mañana. ¿Qué le dice Pablo en el versículo 1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, fíjense cómo le dice, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que nos espera cuando salimos de las aguas del bautismo? Pararnos firmemente. Estamos en la iglesia, somos parte de la iglesia, estamos en Cristo y necesitamos tomar decisión de que nada nos va a mover de aquí. Sería darle la espalda a Cristo como estos Gálatas querían hacer. Vean lo que le dice en el versículo 2 y 3. Y voy a leer hasta el 4. Gálatas 5:2. He aquí, yo Pablo les digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez les testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Verso 4. De Cristo os desligasteis, todos los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se puede caer de la gracia. ¿Puede un cristiano caer de la gracia? Sí. ¿Puede un cristiano despreciar la gracia que Cristo le ha dado? Sí. ¿Cuándo? Cuando ha recibido la libertad de sus pecados y desea regresar a esclavitud. Eso es lo que querían hacer esos Gálatas. Pablo le dice, ustedes se quieren seguir circuncidando, eso ya no aprovecha nada de eso de Cristo Jesús. Ha sido eliminado. De Cristo, me llama la atención, hermanos, esa frase. De Cristo os desligasteis. Alguien pensaría que ahora que estamos en Cristo ya nada nos va a sacar o nos va a separar de Cristo. Pablo le dice a los Gálatas, ustedes se desligaron de Cristo y haciendo eso cayeron de la gracia. ¿Puede un cristiano caer de la gracia? Sí. He visto, me han correspondido ver a muchos hermanos en la fe. Yo mismo los he bautizado para el perdón de sus pecados y los he visto apartarse de la fe. Los he visto siendo libres, dándole la espalda a Cristo y regresando a esclavitud, a vivir en pecado. Y haciendo eso se cae de la gracia. Y por tanto podemos perder la salvación. ¿Cómo puede alguien pensar que va a ser salvo si sigue estando en esclavitud del pecado? ¿Cómo pueden algunos pensar en este concepto
salvo siempre salvo. Por eso es que Pablo les dice a estos Gálatas, manténganse firmes en esa libertad. Debemos mantenernos firmes en la respuesta natural, firmes en una actividad continua. Esa actividad continua es perseverando con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Mantenernos firmes en la esencial actividad de perseverar en la obra del Señor, como dice 1 Corintios 15, 58. Mantenernos implica vigilancia. Sabemos que el diablo anda como león rugiente. El diablo no se da por vencido con nosotros, ¿saben ustedes? ¿Creen ustedes que el diablo dice, se me bautizó ese era mío, se me bautizó, ya lo perdí? ¿Por qué el diablo continúa tentándonos a nosotros? ¿Por qué creen ustedes? Él quiere volvernos a tomar, llevarnos a esclavitud. Solo me pongo a pensar en esas personas, porque las hay, que han estado en una cárcel porque cometieron un delito y apenas salen. Algunos de ellos se regeneran dentro de la cárcel y se convierten incluso al Señor y salen para una nueva vida. Pero otros salen de la cárcel a seguir cometiendo delitos y los vuelven a atrapar. ¿Quién quisiera, después de estar en una cárcel, salir para hacer otro acto malo y volver a estar en la cárcel? Eso no tiene sentido, pero en la vida espiritual no somos así a veces. Hemos sido libertados y queremos regresar a estar en esclavitud. Mantener esa firmeza se logra mediante el cumplimiento de la ley de Cristo. Debemos mantenernos firmes, es decir, hacer todo lo posible, fíjense, todo lo posible para retener esa libertad que se encuentra en Cristo Jesús. En resumen de esta diapositiva, cuando Pablo le dice en el versículo 1, estad pues firmes, ¿de quién es la decisión? ¿Quién es el que decide? La decisión es mía. Yo soy libre. Sé por fe que Cristo me ha libertado y soy libre, pero yo soy quien decide mantenerse en esa libertad. Para esto, hermanos, debemos pelear contra ese peligro de volver a enredarnos. ¿Sabe que el pecado nos enreda? El enemigo quiere enredarnos. La carne nos enreda. Verso 14. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis para los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El diablo quiere enredarnos, y para eso va a utilizar la debilidad de nuestra carne, pero nosotros no estamos solos. Debemos pelear contra las falsas doctrinas que hay en el mundo y también los falsos maestros. Luchar, hermanos, contra cada impulso de lo que una vez se enredó. Sé que se me ha acabado el tiempo hace rato, pero este es un texto que no puedo dejar de leer tampoco. Fíjense, hermanos, en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas. En segunda de Pedro, capítulo 2, vea lo que dice Pedro en el verso 20. Y voy a leer desde el 19, porque ahí es donde encuentro la palabra. Segunda de Pedro 2, verso 19. Estos falsos profetas, falsos maestros, les prometen a ustedes libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Vea cómo los describe a estos falsos profetas, a estos falsos maestros. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿cómo lograron eso?
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ellos no habían conocido al Señor. Pero dice Pedro, enredándose otra vez en ellas. ¿Quiénes son ellas? Las contaminaciones del mundo. Si enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Incluso dice Pedro, verso 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia jamás, que después de haberla conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y menciona este proverbio el apóstol Pedro. Les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Para un hijo de Dios, un cristiano que ha gozado la libertad, volverse atrás, volverse al mundo, es como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca, el chancho, el cerdo, no sé cómo le dicen ustedes, vuelva a revolcarse ahí en su cielo. ¿Quién quisiera, después de haber sido limpios, volver a ensuciarse? Fíjense, hermanos, todo lo que tenemos que luchar contra cada impulso que nos pueda enredar, renunciar a la lucha, entrega a la libertad y traer esclavitud, no volver a las viejas costumbres, crucificar la carne, como dice Pablo en el versículo 4 de Gálatas capítulo 5. Hermanos, somos libres gracias a la misericordia de Cristo Jesús. Si hay alguien en esta mañana que considera que aún no es libre, usted puede ser libre. Usted puede dejar que Cristo le dé la libertad hoy. ¿Cómo? Creyendo que Él es el Hijo de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, también confesando su fe en el Hijo de Dios, como dice Romanos 19. Como ya hablamos en Romanos capítulo 6, siendo bautizado para el perdón de sus pecados, en ese momento Dios lo agregará a la iglesia e inscribirá su nombre en los cielos. Después de eso, ¿qué le espera? Estar firme en esa libertad, permanecer en esa libertad que Cristo nos ha dado. Hermanos, termino diciendo eso. ¿Se sienten ustedes realmente alegres? ¿Les motiva? ¿Les inspira el saber que somos libres en Cristo Jesús? Cuando yo hago un recuento, me echo para atrás, como dicen, en el tiempo, y me doy cuenta de todo lo que yo era, y después digo, wow, todo eso me perdonó el Señor, y ahora me tiene en este lugar sirviéndole, me tiene predicándole. Yo, es parte de lo que decía Pablo, yo que soy el primero de los pecadores, me llamó al ministerio. Wow. ¿Cómo voy yo a devolverme al pasado? ¿Cómo voy a irme yo en el tiempo para volver a estar en esclavitud? Démosle gracias al Señor, hermanos, en esta mañana por la libertad que tenemos, y oremos para que el Señor nos fortalezca y nunca lleguemos a desear volver atrás. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.